en familia y en la más pura tradición masónica de tabernaria, porque es así, es donde nació la masonería. Y bueno, yo un poco aquí, como era petit comité, como me pidió mi amiga María José, pues tampoco, a ver, suelo improvisar mucho mis charlas, pero no tener a la gente tan encima, me siento un poco con mi timidez, todo hay que decirlo. Y decir, bueno, que estos libros son 2 libros de una cooperativa editorial de la que formé parte, Libros del Olivo, y lo he traído porque están descatalogados, ahora va a salir la segunda edición, me han dicho, La España Mágica. Algunos están reservados y no me dedico a vender libros, pero como no lo vais a encontrar, al finalizar hay muy pocos, y el que quiera que se dirija a mi hija, porque yo soy muy despistado, y por querer agradar a todo el mundo, al final no agrado a nadie porque no me puedo parar con nadie. Bueno, vamos al tema de hoy, que es también complicado. Es complicado porque tienes que haber una labor pedagógica. Aquí hay gente que sabe muchísimo de todo esto, no voy a señalar uno por uno, por ahí está Diego, mi amigo Diego Valor, que es uno de los grandes expertos en temas de caballería, el FESIF, ahí al final, sabe muchísimo. Entonces es la suerte que tengo, que no solamente estudio, me preocupo por estos temas, sino que tengo la suerte de tener grandes hermanos y grandes amigos que me aportan muchísimo. Luego saldrá por ahí Leon Feldy Mandel, que era el gran maestre de la masonería israelí, es un icono mundial de la masonería. Fue un placer charlar en su casa, por ejemplo, a las afueras de Tel Aviv, sobre otros asuntos, lo de la Mesa Salomón, el Arca de la Alianza, otras cosas. Todo ello lo digo porque muchas veces este mundillo que todos conocemos del misterio, con todos los respetos, se presta mucho a decir o aventurarse en cosas que nadie se ve en la necesidad de demostrarlas. Y yo lo que procuro es aprender y crecer con los otros. Entonces, cuando yo encuentro un rabino, que por ejemplo es un rabino que es experto en simbolismo, en Kabbalah, pues yo le hago, de alguna manera intento decirle cuál teoría tengo y en relación, por ejemplo, si estoy en relación a la Mesa de Salomón, que luego hablaremos. Entonces veo que no solamente estoy en lo correcto, sino que al final, lo que has dicho, la vida te va regalando un montón de amigos y de claves a través de personas que Dios las pone en tu camino, cada uno ponga el Dios que quiera. El esoterismo, por meternos en materia, que no sabía muy bien, masonerías, esoterismo. El esoterismo no es el ocultismo, como la gente cree, aquí se mezclan muchos términos. El ocultismo es un término relativamente moderno que se basa en experiencias radicales y surge como contraposición al materialismo. De alguna manera sí que ahí tiene un movimiento también como Satie, como Baudelaire. Los fenómenos psíquicos son bienvenidos, incluso ciencias ocultas porque no desprecian la ciencia, y de alguna manera ellos decían que hay diferentes estratos de realidad. Es decir, el ocultismo no es esoterismo. La naturfilosofía, que poca gente lo conoce, que nace en el romanticismo alemán, que tiene que ver la naturaleza es un libro, otra serie de cosas, y que tiene una escuela también iniciática, tampoco es esoterismo. Hay muchos movimientos que no son esoterismo. Entonces, hoy voy a intentar hacerlo con espíritu de síntesis. El esoterismo es una palabra relativamente reciente como sustantivo. O sea, es de 1800 y pico en alemán, en inglés, o sea que realmente como adjetivo sí que estamos en el siglo, en el contexto alejandrino sí que aparece. Pero digo esto porque es que no sabemos muy bien lo que es el esoterismo. El esoterismo es como una mirada retrospectiva que intenta aglutinar una serie de corrientes que no se sabe muy bien qué tienen en común y que la Escuela de París, del Instituto París y otras intentan, eso sí, desde una imperofobia, porque en España ya hay nadie que se esté ocupando de este tema, han desplazado la aportación de España cuando es la aportación más clave en el contexto occidental de la historia del esoterismo. Y dicho esto, ¿qué es el esoterismo? Pues puede ser una gnosis salvífica, el contexto alejandrino, se vertebra un poco derredor del corpus hermeticum, que son pues una serie de textos, 17 textos, el Poema Andrés podría ser, el Asclepio, que luego hay una traducción en Bizancio. Ese es el contexto. Ese tipo de conocimiento de la escuela alejandrina se fusiona, por eso se idealiza un personaje que es Hermes Tot, fusiona lo que es la tradición egipcia con la tradición griega, con aportaciones también de las religiones mistéricas. Todo eso conforma lo que es
lo que entendemos hoy por esoterismo. Pero claro, el esoterismo ahí no nace tampoco, porque claro, te tienes que ir a lo que yo defino como la ciencia del ser. Alguien definió también un concepto muy reciente, la tradición. La tradición lo definió en un libro Molitor, y en un congreso de Chicago, la Sociedad Teosófica, no sé si hay algún hermano teósofo hoy aquí, pero bueno, fue la que añadió el concepto de tradición primordial, por poner un poco, hacer pedagogía de dónde vienen estos términos. Pero, como digo, aunque el esoterismo se vertebra en torno a esos textos del corpus hermético, que por cierto hay unos que nadie relaciona y son muy recientes y se han metido en ese hermetismo, esoterismo, que son el tratado del 8 y el 9, se lo apunte los que les interesan estos temas, que son de 1945, ni siquiera son del siglo III. ¿De dónde viene ese conocimiento antiguo? Hija, si quieres pasa un poquito. Me he traído hoy, eso sí, no me ha dado tiempo ni a montar un PowerPoint. Voy a reutilizar alguno que he dado en otra conferencia y voy improvisando. Esto me puede valer. El tema viene a ver, semilegendariamente, pero tiene unos visos de realidad, con lo que, por ejemplo, Eusteco, el bibliotecario del Vaticano, llama filosofía perennis. Él habla de una revelación que se hace a Adán, de un cierto conocimiento del árbol de la ciencia, del árbol de la vida, que a través de Set se va trasladando pues, a determinados pueblos hasta llegar a nosotros. Hasta llegar a nosotros bajo la prerrogativa del silencio y el secreto. Cuidado, no cualquiera, eso era sacrílego, podía acceder a ese tipo de conocimiento. Luego en el hebreo dirá que solamente es de los hebreos, obviamente. Y va a venir Flavio Josefo, por hacer un poco de historia, el que va a influir en todo el contexto occidental. ¿Con qué? Con lo que se llama la Traslatio Studi o la Traslatio Imperi. Esto es que esta revelación originaria, de alguna manera describe las antigüedades judaicas que están basadas, bueno, más o menos desde la historia de la humanidad, desde el principio hasta el año 12 de Nerón, que será el 66 más o menos, después de Cristo. Y pues él historia todo ese periplo de la humanidad, basado también en las antigüedades de Beroso, babilónicas, o las de Alicarsano, que eran las romanas. Pero las que van a llegar a nosotros es Flavio Josefo. ¿Qué dice Flavio Josefo? Que esa revelación, ese conocimiento, de alguna manera hubo un cataclismo que sale en las teogonías de Siodo, que sale en las tradiciones hindúes, en todas las civilizaciones. Y para proteger ese conocimiento va a haber como dos columnas antediluvianas, que hay otros textos, Enot el hebreo, Enol el eslavo, bueno, van añadiendo matices a cómo se preserva ese conocimiento. Unos dicen que son a través de las columnas, que en Ratisbona, 1430, los masones las van a llamar Jaquín y Boaz, o sea, no es anterior, es en ese contexto. Pero que bueno, que ese conocimiento, para salvarlo de ese cataclismo, se escribió y se preservó no solamente en las columnas, otras tradiciones en libros, estelas, planchas, pero claro, a ver, si yo digo esto, mucha gente ya piensa decir, bueno, ya estamos con la metafísica, el simbolismo que realmente es un poco críptico, pero sí hubo un conocimiento originario. Y para mí es sorprendente de dónde viene y cómo se transmite. Y digo esto porque lo que yo llamo la ciencia del ser, que se trasladaba a través de las corporaciones de sacerdotes bajo la prerrogativa del silencio secreto, se hacía bajo un orden moral, no se entregaba el conocimiento a cualquiera. O sea, dice la Kabbalah que la ética es el metabolismo del ser, o el metabolismo del alma, y es verdad. O sea, no se trasladaba cierto conocimiento, de hecho nadie transgredió esa cadena de conocimiento, se daba a quien moralmente y tenía las capacidades de asimilar dentro de un orden moral. De hecho, en masonería, que muchos hermanos sabéis, el Ordo al Chao, del caso al orden, que tiene que ver la palabra cosmos, que es orden, igual que en latín, bueno, ritus en latín, rita en sánscrito, todo es orden. Esto es muy importante. Entonces, todo tiene que estar en orden y ese conocimiento estar cerrado para que lo tiene que recibir. Y dicho esto, hay una cosa que no dejan muchos textos, pero sí dejaban algunos matices, anotaciones que decían
a ver, las cosas más secretas en esos textos que se trasladaban entre esas corporaciones era al iniciado harás saber, de manera oral. Entonces, claro, ¿qué es lo que harás saber al iniciado? Hay cosas que hoy no creo, como son muchos hermanos, y el que no lo sea, pues yo le considero hermano también, podía hablar de alguno de los secretillos estos que tienen que ver con la constitución del ser. Y luego voy a hablar de la historiografía del verdadero conocimiento que se traslada y que se demostró que sí tenían entonces, cosa que es sorprendente. No sé dónde viene, pero sí tenían un conocimiento avanzado. Cuando digo lo de la ciencia del ser, bueno, puedo poner ese ejemplo. Ese ejemplo es el claustro de San Cugat, donde alguien que recomiendo muchísimo, que es Marius Schneider, era un musicólogo, para mí era un visionario. Este hombre, desde ese conocimiento del lenguaje musical, se dio cuenta que las columnas y la construcción se correspondían con notas musicales. De hecho, solamente de la observación, o sea, se fundían todas las artes. Esto venía de esta tradición que luego abordaremos. Y él se dio cuenta de que había un orden y había una correlación dentro de las columnas y de los símbolos animales, y ni más ni menos que decodificó el Liste Confessor, que era un himno medieval que estaba ahí encriptado. Es decir, había una forma que ya se había perdido, pero que formaba parte de ese conocimiento originario. Pasa un poco, hija. Ahí, atrás. Esto es interesante. Casi todas las tradiciones van a hablar de lo que hemos dicho del orden, el purusa. Siempre van a poner el kie, que es la civilización. Es el hombre que no solamente satisface sus instintos, sino que se preocupa de algo más, que tiene un afán de conocimiento, y sobre ese hombre, que es el modelo universal, es sobre el que se van a hacer los planos de construcción. En distintas civilizaciones de esa ciencia del ser sí se pueden dar algunas claves. Por ejemplo, tenemos en la India lo del Dao, que es una energía que se polariza entre el yin y el yang, y que dicen que son nodes, esas corrientes energéticas que constituyen al ser humano, cuando se cruzan son las que dan lugar al chakra. Y según esa ciencia hermética, que no se debería contar, porque esta no está escrita, es contada, entonces te dicen cosas tan singulares como, por ejemplo, que el espíritu es como una nube de color amarillo que está encima del pulmón derecho, que el alma es como un fuego que está en el plexo solar y que tiene también otro fuego por debajo que forman como un rombo, que la vida te entra por la séptima vértebra, que se llama en Egipto el soplo del halcón, que hay un lugar privilegiado de transmisión de la energía que está en la nuca. Y, por ejemplo, otro gran visionario que cito muchísimo y que me encanta y que todo el mundo es el templo en el hombre, que es una de obligada lectura a todos los que nos interesan, es Lubitsch. Ernest Lubitsch era un egiptólogo, era un experto en lo que es la egiptología y la arquitectura. Pero él se da cuenta, cuando va al templo de Luxor, que hay algo más. Y es que verdaderamente había algo más. Realmente se da cuenta de que cada una de las instancias del templo guarda relación con un órgano humano. Y eso no estaba hecho a propósito. De hecho, por ejemplo, por no alargarnos mucho y ir avanzando, él cuando habla de los órganos humanos, pues te puede, por ejemplo, que una piedra no se construía con cualquier piedra, se utilizaba la piedra al interior de las calderas, que tenía una polaridad. El agua, que está en todas las construcciones del arte antiguo, el agua, las corrientes, en fin, no somos indiferentes a las radiaciones extragalácticas, y ellos sabían que eso influye en los tejidos, en el timo. O sea, había un conocimiento exhaustivo del hombre en relación al cosmos, y lo trasladaron para crear determinados estados modificados de conciencia. De hecho, un lugar más, el de los privilegiados, con perdón, no quiero dar la espalda, ¿no? Tienes uno de los lugares más privilegiados, esto es, pues debe haberle, bueno, no se ve ahora, es el cráneo, que era el lugar donde entraban los sacerdotes. La puerta tiene esta relación aquí, y este realmente en el libro que tiene Lubitsch del Templo en el Hombre está bastante bien definido, porque se ve el cráneo de un niño a la edad de 12 años. Eso tampoco está hecho al azar. A los 12 años es cuando el hombre adquiere la quinta, sexta parte de su altura futura.
y tiene que ver también que es un momento clave, está en relación también a Pi, y tiene que ver con un momento clave también que es cuando la glándula pineal, que todos sabemos, pasa al tema de epífisis. Es decir, tenían un conocimiento tan exhaustivo de todo eso que de alguna manera lo que hemos descubierto, que somos muy modernos y a través ahora de los chamanes y esas ritos que hacen con la soga del muerto, por ejemplo, pues eso infide en algo que ellos sabían trabajar muy bien, que es la dimetiltriptomina, que está cerca de la glándula pineal. Es decir, eso era un conocimiento que ellos tenían bastante exhaustivo. Digo porque no eran cualquiera, pensamos que la infancia de la humanidad y el conocimiento que tenían eran muy desarrollados. Sigue dándole para adelante, hija. Claro, cuando decimos, por ejemplo, claro, pero todo esto puede ser un lenguaje para iniciados, en el que yo me puedo perder, me puedo distraer. ¿Cuál es la mayor de las artes? Iner Ra lo dice, que desde la geometría se puede basar todo. San Bernardo de Claraval lo dice, Dios es geometría, anchura, profundidad. ¿Por qué todo es geometría? ¿Por qué la masonería tanto con la geometría? Porque la geometría es, digamos, la ciencia más importante de la cual se desarrollan todas las demás, incluida la vida, porque las células son lo que son porque espacialmente están diseñadas en relación unas con otras y hay una geometría, una biología que por ejemplo en Kabbalah es una biohermenéutica, poca gente lo sabe, que aparte de una mística judía, la palabra Aleph en el alefato, que es la primera letra, con la última, que es Tab, dan la palabra célula. Es decir, nosotros hay una geometría que está en todo. De hecho, una planta hace la fotosíntesis porque está en un sistema dofabado, es decir, por si no tiene esa geometría no habría vida. Nos pasa a nosotros, nos pasa a cualquier. Entonces, ese concepto de la geometría como madre de todas las ciencias va a pasar a algo que nos interesa mucho, que es las masonerías, que así me han emplazado por lo menos Marijosi. ¿Por qué? Porque realmente ese conocimiento es inaudito, que las expediciones de la Universidad de Pensilvania, que tiene una colección, como también Yale, de tablillas de Babilonia de hace más de 3.000 años antes de Cristo, donde se demuestra que había un conocimiento muy exhaustivo de la geometría, bastante desarrollado, y a partir de la geometría de otras ciencias como son la astronomía, etcétera, etcétera. Pero está demostrado científicamente también y arqueológicamente. No solamente en eso, el papiro de Berlín y el papiro de París también hablan de algo que tiene que ver ya con Egipto, que hablan de que ya había un conocimiento muy desarrollado de lo que es sabía la cuadratura del círculo y calcular la pendiente de una pirámide, que era una cosa muy compleja. Con lo cual, es Euclides el que va a sistematizar ese conocimiento, pero ya venía trasladándose a través de esas corporaciones, bajo el silencio del secreto, que iban levantando nuestras construcciones sagradas en relación a todos esos secretos que hemos avanzado un poquillo, porque si no son temas muy complejos. Claro, la masonería, de tanto cristianizarse, es tan arrogante que deja fuera todo lo demás. Y voy a decir por qué. Porque los 3 documentos que tenemos, que aunque te metan figuras legendarias, están dando una enseñanza simbólica, pero que nos dicen, dentro de la masonería, cómo llega la geometría o ese conocimiento de esos secretos ligados a la geometría a las corporaciones de artesanos, o sea, es decir, de masones, de arquitectos más bien, te llega, según ellos, a través, el manuscrito más antiguo es el manuscrito Regius, de 1390. Este te dice que Moisés, claro, Moisés ya también lo dice, está todo cristianizado, lo dice en los Hechos de los Apóstoles, que fue enseñado en determinados secretos por los egipcios. Entonces, para no salirse del marco cristiano, ellos dicen que lo que estalla en el Templo Salomón, que es el alter ego de lo que es la masonería, y la masonería, bueno, la que a nosotros nos compete, ellos te dicen que claro, para no decir que se lo han enseñado los egipcios, que dicen, lo han enseñado los egipcios, pero que los egipcios se lo han enseñado Euclides. Porque otras tradiciones más judías decían que era Abraham quien había enseñado a los egipcios, a su vez, aquella tradición que hemos dicho originaria, ¿no? Entonces, claro, eso dice el primer manuscrito. Eso es historia. 1390, manuscrito Regius, que es el poema Regius. Luego está el manuscrito Koch,
que es de 1410, y este manuscrito ya mete el tema de las columnas, es decir, la masonería la hace heredera de esa tradición de Flavio Josefo, pero la cuenta de otra manera, lo tiene que cristianizar y echa mano del Policronicón de Higgin, que es un sacerdote benedictino, que es el que dice que sí, que esa tradición es verdadera, que la geometría ha llegado a través de algo antediluviano que por revelación fue transmitido a todas las corporaciones. Y el último es el manuscrito Lot número 1, Gran Lot, que es de 1570 y algo, quiero recordar, alguno me corregirá, no recuerdo bien la fecha, que ese ya lo que dice es que el templo de Salomón, cuando salen con estos secretos de la geometría y constructivos, montan el templo de Salomón, y a partir de ahí nace la masonería occidental, y ellos dicen cómo. Ellos dicen, hay un personaje que se llama Nehemius el Greco, que es el que, bueno, David, Salomón, mandan erigir el templo, y echan mano de todas estas corporaciones, de estos masones, que a través de Irán, maestro Irán, son los que construyen el templo. Pero uno de ellos era un tal Nehemius el griego, que es el que trae a la corte carolingia, o sea, el Carlos Martel, le trae estos secretos, y que de ahí pasa a Inglaterra. Chauvinismo absoluto. Absoluto. O sea, ya estamos con la imperiofobia española, incluso en el esoterismo. ¿Por qué? Porque ellos lo quieren todo siempre en el ámbito francófilo y anglosajón, y que toda esa transmisión de esos conocimientos ha tenido que ver por ahí. Cuando la realidad es que hay una interrupción histórica en la cual, cuando cae el Imperio Romano, ya deja de construir, obviamente, y cuando obviamente cae también Grecia, Roma, las corporaciones siguen teniendo asistemáticamente unos conocimientos, pero son asistemáticos, o sea, ya no se construyen, entonces más o menos se van preservando, pero quien sí que con espíritu de síntesis son los herederos de todos esos secretos, son la civilización árabe. O sea, la civilización clásica se incorpora a la civilización árabe, y esto no solamente los secretos estamos hablando de la geometría, principalmente, y el arte de la construcción. Lo enriquecen con el algoritmo que venía de la tradición hindú, y ellos ya en el siglo IX lo incorporan a los lugares que se va conquistando. Y la clave de cómo se transmite a Occidente la tenemos ni más ni menos que en donde yo vengo, en Toledo, en la Escuela de Traductores. Ahí tenemos que a través de esas traducciones, de esos textos, se incorpora a la occidentalidad. De tal manera que, por ejemplo, tenemos a Gundi Salvo cuando habla divisiones, filosofía o práctica geometría, en fin, hay unos textos muy específicos que no es hasta el siglo XIII que se traducen a lenguas vernáculas, porque ya se han traducido y se han incorporado a la occidentalidad, pero ha sido aquí en España. O sea, no ha sido a través de las corporaciones solamente masónicas y tal. Personaje clave, Beda el Venerable, porque nos vamos a meter ya en el tema de las masonerías. Y luego las sociedades secretas, que las hay hasta en la Iglesia. Y los falsos neotemplarismos, y ahí voy a entrar ya a destruir, escopeta en mano, un montón de mitos que tienen que ver con el esoterismo. Pero hay que hacer un poco de historia para saber dónde venimos. Y Beda el Venerable escribe un libro que se llama De Templo Salomonis Liber, que es clave en entender por qué la masonería tiene orígenes judeocristianos, digamos. Beda el Venerable lo que hace, utiliza pues, lo que los padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría, todos los primeros los padres Orígenes, eran la mayoría egipcios. Entonces, los conocimientos egipcios, ese caudal de conocimiento iniciático egipcios, se asimila a la Iglesia a través de esos padres, hay una exégesis, se cristianiza, y Beda el Venerable es el que va a hablar desde métodos de la Kabbalah, accesorios de la Kabbalah, y, claro, influye en todas las corporaciones monacales. De tal manera que con la Reforma Isurgense, o sea, pero para llegar a la Reforma Isurgense ha tenido que haber las traducciones y llegar ese conocimiento a través de Toledo, no a través de Carlos Martel. Bueno, con la Reforma Isurgense va a haber la incorporación de obra laica, y este es el hecho clave, porque eran los monjes los que construían, pero hoy nace, como tenían demanda de obra, o sea, no tenían mano de obra, intentan atraer a obra de mano laica, y nace la figura del frate Barbatis y el frate Corversi,
que son, uno porque lleva barba, obviamente, tal, que son los que se les inicia no solamente en el arte de cómo se construye, sino en toda esa exégesis, esa simbología, ese esoterismo cristiano. Y a partir de ahí ellas se van de alguna manera independizando, van creando los gremios que dan lugar a la masonería, y también es importante decir que el aporte también viene del mundo judío. Del mundo judío, bueno, en 1840 todos los autores judíos ya lo van a reconocer, incluido el gran David Rosenberg, que es un rabino cabalista que se hace el mayor experto de una de las logias más aristocráticas y es el que recupera toda la tradición de la cábala en relación a la masonería y se la explica a los propios masones. Por ejemplo, no creo traer ningún secreto, pues en el toque, cuando se toca, en la falange están las cifras del nombre de Dios y, por ejemplo, es curioso porque en el toque de aprendiz la mano derecha suma 81, la mano izquierda 18, que dan lugar a 99, que es la suma de todos los nombres de Dios y, por ejemplo, la tradición islámica. Por ejemplo, también tiene que ver con la palabra de paso. La palabra de paso, que se da también en el toque de aprendiz, suma 85, que tiene que ver también con ese tetragramatón. Es decir, hay un caudal simbólico que no solamente son el calendario, no solamente son las palabras de paso, no solamente es muchísimo aporte que tiene que ver con la cábala dentro del rito, pásame un poquito, del rito de la masonería. La clave viene ahora bueno, esto luego lo hablamos, déjalo ahí, así. La clave viene también en que cuando, desaparece ya el arte de construir la masonería operativa, en 1580 y algo, 1630 y algo más bien, es que hay dos fechas que bailan. El único, y esto vamos a empezar a entender todos los problemas que vienen entre jacobitas, masonería dogmática, ahí el único que tenía la capacidad de crear nuevos estatutos y dotarlo a las nuevas corporaciones es el rey de Escocia. Es que esto es clave, es el único que podía autorizar la instalación de nuevas corporaciones, de los gremios, de lo que es la masonería operativa. Entonces hay un conflicto que ya vamos a ir acercándonos a lo que le gusta más a la gente, que es que hay un conflicto dinástico. Cuando muere Carlos, muere sin descendencia, eran protestantes ya, no quieren que acceda al trono un católico, que era Jacobo I, entonces hacen ahí el parlamento, bueno, de tal manera que las hijas de él habían matrimoniado con Guillermo de Orán, que eran protestantes, bueno, pues nos saltamos y que sean... Al final, resulta que también desaparecen las hijas, no hay un heredero más, y llaman a la dinastía de Hannover a Jorge I, que es alemán. Es decir, hay un conflicto dinástico, y afecta a la masonería, va a afectar a toda la tradición iniciática occidental. O sea, es política y es religión. ¿Por qué? Porque Jacobo se ven obligados, los jacobitas, a irse al continente. Emigrar al continente, obviamente, y claro, ellos dicen, nosotros somos los que tenemos la potestad. Ya había nacido después, claro, la masonería especulativa, que en 1717, cuando crean la Gran Logia de Londres, ellos quieren, son protestantes, las constituciones de Anderson, ellos quieren decir, nosotros tenemos ahora la legitimidad, somos los herederos. No, eran los otros, verdaderamente, históricamente. El problema ahí, al hacer la traducción de las constituciones de Anderson, en la logia de París hay un clérigo, un canónigo, se llama Moore. Este traduce lo de religión universal, que esto era muy controvertido, ¿no? Ahí entran, digamos, una serie de religiones, ahí se va descristianizando un poco. Y él mantiene lo del contexto cristiano de los inicios de la masonería. Pero, ¿por qué es clave esto de este enfrentamiento jacobita, masonería escocesa con masonería inglesa o protestante? Porque realmente muchos de los mitos que van a venir después, como los mitos templarios, nacen en ese contexto. Va a haber un personaje que es el Ramsay, que es pertenecía a la Orden de San Lázaro, y este era ni más ni menos que el preceptor de los hijos de Jacobo.
y formaba parte, incluso con los escoceses que venían, que estaban exiliados en París, de la Logia de París, una de las logias principales de París. Y claro, este Ramsay, muy listo él, antes los estamentos eran muy rígidos. O sea, no vamos a decir que somos herederos de un estamento de artesanos, por muy evolucionado y muy libre que sea. Hay que darle un bis aristocrático. Y él pronuncia un discurso, famoso discurso del caballero Ramsay, donde él dice e incorpora todos los mitos templarios. O sea, nosotros venimos, el arte real, porque ya se puede, ya no solamente puede ser investido caballero, pues alguien en función de sus méritos. De hecho, él dice prácticamente que nosotros somos templarios. O sea, nosotros venimos de aquella desaparición de, de ese ideal caballeresco que también personificaron los templarios, en fin. Ahí te aparece el uso de la espada en las logias, que al gran maestro ya no se le llama gran maestro, sino que se llama gran maestre. En fin, le están un poco dignificando a... Entonces, claro, aquí que se atrae a todos los aristócratas. Por eso la masonería es típicamente las casas nobles, las casas reales, todas se van reconfigurando en torno a esa masonería que ya está más dignificada a través de incorporar los mitos templarios. Entre ellos, figuras como el caballero K2 en determinados grados, la venganza templaria, bueno, ahí hay en fin, hay un compo muy interesante. Claro, avanzando en el tiempo, ahí viene un problema también, que es que Jacobo dice, bueno, pues vamos a seguir nosotros legitimándonos como herederos de la verdadera tradición masónica, caballeresca, templario, etcétera, etcétera, y le dice al cardenal Corsini y a su tío, el Papa Clemente, le dice que, oye, hay que declarar hereje la masonería inglesa. Y entonces el Papa no se quería enemistar con Inglaterra, el cardenal que por entonces manejaba toda la política francesa le aconseja que tampoco, ¿y qué hacen ellos? Pues dejan y dicen, pues nada, lo que hacemos es declaramos la bula anti-masones, o sea, todos, para que ni unos ni otros, todos. Y nos quedamos contentos con todo. O sea, que el problema de la excomunión de los masones es que ahí hay mucho que revisar. Primero, porque viene de un contexto cristiano, eminentemente. Nacen los monasterios, aunque luego tenga su evolución y sus desarrollos y sus bifurcaciones. Había 3 papas, entre ellos Bonifacio, uno de los primeros, que fue los que dotaba a los maestros masones, les dotaba y les decía que tenían derecho a mantener en secreto sus reglas y sus secretos, que esto se olvida. Cuando se declara la bula Inimentitis, la descomunión de los masones, por poneros en contexto, solo en el continente había 30.000 masones, la mayoría nobles, las casas aristocráticas más principales, y también príncipes de la Iglesia. De 30.000 masones, 3.600 eran clérigos, abades, obispos, cardenales. Había 30 logias que estaban constituidas solo en monasterios, eran todo el capítulo, el abad era el propio maestre de la orden, o sea, de la masonería, de la logia. O sea, no había ningún tipo de conflicto. De hecho, el obispo de Lieja era masón, un cardenal principal florentino, que era el hijo del conde Dolci, que era el cardenal Dolci, era masón y había sido el gran inquisidor de Malta. Y estos dicen, ni caso al Papa. Ni caso al Papa porque el don de la infalibilidad del Papa es un dogma que no viene hasta 1870. Con lo cual solo concernía a los estados pontificios y algunas pequeñas cosas. Entonces, o sea, cuidado con el tema de las excomuniones, que muchos que quieren ser ultracatólicos y de la desinformación, te dicen que es anticlerical, que es... No, o sea, ese es el contexto real que manejamos, que es un conflicto dinástico con un problema de fondo de religión y que se traslada al interior de las logias. Y que además muchas de las logias estaban compuestas por cardenales, obispos, o sea, en fin, eso ya no hay controversia. Claro, el problema, pasa adelante también, hija, un poquito más, a ver si, bueno, déjalo un poquito más.
El problema, por ejemplo, después de ese episodio que tenemos con la Iglesia, y vamos a meternos en el tema de los templarios, o no sé si antes los Rosacruces, que le gusta mucho a la gente, y el iluminismo, ahí vamos a pasar de puntillas. Tema de Rosacruces, para desmitificar, tampoco tiene que ver nada con una corriente de sabios que había. Bueno, aparecen tres manuscritos, como era Fama Fraternitatis y otros cuantos que tienen que ver con ese diario, son los que crean prácticamente ese hermetismo, ese diario de Rosacruz. Pero una vez más aparece para dar un impulso a la reforma. Es un problema de guerras de religión. Es decir, ahí te aparece que esos manuscritos Rosacruces lo que vienen es a combatir sobre todo a los Habsburgo, y le toman partido por el príncipe Felipe de la Liga Protestante, de los estados alemanes, y eso se basan también en un texto profético que era Naometría. Y ellos hacen ahí una serie de tradición dentro ya del propio esoterismo, porque había una gran atracción por el esoterismo, intentando atraerse a esas casas nobles que ya eran masonas y que tenían mucho interés por estos temas, y de hecho esto lo sabemos porque uno de los protestantes esotéricos, como es Andrew D., en Inglaterra, este es el que dice que es un libidrium. Este reniega, dice, si no lo hemos inventado todo. De hecho, Rosacruz viene, la rosa es el símbolo de la rosa del escudo de Inglaterra, y, claro, y la cruz de San Jorge, y tiene que ver también con la orden de la jarretera. O sea, que realmente el problema Rosacruz es un problema también para intentar impulsar la reforma y atraerse a los masones que estaban iniciados, masones aristócratas, en determinadas logias. No solamente eso, el iluminismo es lo mismo, o sea, es prácticamente lo mismo. Realmente ahí hay un problema también religioso y político. ¿Por qué? Porque ya no es protestantes contra católicos, sino que además el Papa Urbano VIII, coge y claro, los jesuitas con los Austria habían creado una potente alianza, y lo que hacen estos es decir que Roma está desautorizada, la Iglesia está perversa, en fin, hay una serie de movimientos pues muy interesantes, pero realmente, claro, el Papa Urbano no era protestante, pero era anti-español y anti los Austria. Él era francófilo, con lo cual él quería favorecer a ese contrapeso de que los Austria no se hicieran con el dominio de toda Europa. O sea, que para que veamos, problemas políticos y de religión se trasladan a lo que es ni más ni menos que la evolución de lo que nos atrae tanto, que es el verdadero esoterismo, que es el que hemos referido en origen, que es el que se mantenía dentro de la prerrogativa del silencio secreto, y el que viene aquí se mantiene ciertas tradiciones, pero todo lo demás es usado, o sea, todas las escuelas iniciáticas y todo lo demás es usado. Tema de los templarios. Entre esos falsos mitos que vienen, todos sabemos lo que es la orden templaria. La orden templaria tenemos, la crónica del Nol, para saber qué contamos. ¿Por qué conocemos los templarios que no sea que el romanticismo y los falsos mitos nos han ido llegando? La crónica del Nol, Guillermo de Tiro y Jacobo de Vitry, que es el obispo de Acre. Y más reciente, las cartas del Marqués de Albón. O sea, sabemos ya mucho los templarios, más de los que queríamos. Y cuando nace, no nace como unos caballeros que van allí de la región de Champagne, ellos vienen de la orden hospitalaria. De hecho, les estuvieron financiando durante 100 años la orden hospitalaria, igual que la orden de Teutona y la orden de San Lázaro. Por ahí está Diego, que luego nos corregirá. Luego llega más adelante, cuando el problema que viene de fondo con el rey francés es porque el rey francés, ya después de la caída de Acre, en el concilio de León, él había querido fusionar a todas las órdenes militares. Las había querido fusionar bajo la orden de Jerusalén. Y quería además que su hermano o su hijo hubiera sido el gran maestre de todas. Es el punto 1. Son el rey de Aragón y el rey de Castilla, entre ellos, son los que de alguna manera le paran las pretensiones del rey francés.
Pero no solamente eso, el rey francés, por sus costosas guerras con Flandes y con Castilla, con Aragón, perdón, lo que hace, pide un préstamo al tesorero sin la autorización del gran maestre de la orden templaria. Le pide un préstamo, le da el préstamo y obviamente ni con eso podía financiar las guerras. ¿Qué hace? Devalúa la moneda con un quebranto de los banqueros de entonces, a los judíos prácticamente les requisa todo lo que puede y más, y como no tiene bastante, extralimita su jurisdicción y quiere cobrar impuestos a los obispos y al clero, que no se podía hacer. Entonces, claro, él se entera de que el Papa Clemente quiere excomulgarle y le hace cautivo, y de ahí viene todo el problema templario. Había cogido mucho poder, era una orden que dependía del Papa, ya no pinta nada en Tierra Santa, se ha venido aquí a Chipre, en Chipre empiezan a nacer ya los estados modernos, en fin, tenía ya los días contados. Y el Papa Clemente quería condenar a los templarios por una sencilla razón, porque según el derecho canónico, si volvían a su jurisdicción y ellos se declaraban culpables de esos crímenes que todos hemos visto, del Baphomet, escupían no sé qué, era más fácil perdonarlos según el derecho canónico y todo correcto. Pero no pudo ser, y de hecho al final pues incluso no solamente el rey de Francia se hace con los bienes templarios, menos en Aragón, que se crea la Orden de Montesa, y en Portugal, que se crea la Orden de Cristo, en el resto, Castilla, en Inglaterra, todos los bienes templarios se reparten entre los nobles para comprar voluntades. O sea que no solamente el rey de Francia, ni la famosa venganza templaria, ni nada. Tema templario del tesoro templario. Tesoro templario que se dice que hubo un personaje, el prefector de la región de Auvernia, que se llama Pierre de Aumont, dicen ellos, y que con una serie de templarios se va a Escocia, todos hemos oído hablar de esa historia, ¿verdad?, que se va a Escocia, que a raíz de ahí se funde con la masonería escocesa y la capilla de Rowling, todo aquello. Bueno, esta es la historia. Pierre de Aumont no existe, no existió como prefector de Auvernia, con lo cual es un personaje ficticio. O sea, se llamaba Imbert, sabemos el nombre. En Escocia, ¿sabéis cuántos templarios había en esa época? 2, y eran ingleses. Dicen que se van a la isla de Null y que se refugian en la isla de Null. Y la isla de Null era de un noble partidario precisamente del rey de Inglaterra. 20 crónicas de aquella batalla que todos hemos visto en esos libros que se han proliferado, los códigos da Vinci que nos gustan tanto, esa batalla de Blamburg que se inclina el rey Bruce porque aparece una misteriosa caballería templaria que inclina el sentido de la batalla. De 20 crónicas históricas, ninguna hace referencia a los templarios. Y el mayor estudioso moderno dentro de los archivos de la orden masónica inglesa, escocesa, que es Cooper, o sea, es un gran historiador y además masón, dice que no hay ninguna relación ni ningún rastro de templarios ni relación de templarios con masonería escocesa. O sea, ahí tenemos muchísimo. Fíjate si tenemos datos históricos para ir desmitificando. No solamente eso, el Baphomet, que si es una gnosis, que no sé qué, que fusionaba no sé qué cristianismos que iban a... La orden templaria era una orden como el Opus hoy en día, ahora el que dependía del Papa, y hoy serían el Opus Dei, contrario a todo lo que nos han envenenado, que tiene que ver con el romanticismo y con los templarios, que son en el que el siglo XVIII se inventan, que los templarios, los masones son lo mismo, y todos esos ideales y mitos, eso es una invención del siglo XVIII, como hemos dicho, de las logias del continente. Realmente, por ejemplo, Baphomet, el Baphomet que dicen que si era una cabeza que... Bueno, el Baphomet era algo... Esto es los historiadores, no lo dice Iñaki Carmona únicamente. El Baphomet ya te viene y es... ¿Sabes cómo se designaba en aquel entonces a Mahoma? Mahomat. Lo tenemos en el Miofil, Mahomat. Precisamente ellos eran totalmente antiislámicos, eso de que tenían unas buenas relaciones con las energías de la zona, eran, mira, la mayoría de los templarios eran illiteratus, apenas utilizaban el latín para hablar, para rezar el Pater Noster. Las traducciones de los jueces, el libro de los jueces que decían, es que están preñadas de simbolismo y tal, eran illiteratus, era gente que tampoco eran de su época,
que lo único que hacían era que el libro de los jueces era lo más parecido a un libro de caballería y servía para amenizar las comidas. O sea, ese es el contexto. Baphomet, ellos, la cabeza, precisamente la cabeza de Mahoma, era una demonización del Islam. De 22 maestres, 6 perdieron la vida combatiendo al Islam, y cientos y miles prefirieron morir antes de convertirse o tener nada que ver con ninguna, porque ellos les invitaban a salvar la vida convirtiéndose. Es decir, ese es el contexto de la tradición templaria. Hay otro más, ¿no? Más mitos que ahora no me vienen a la cabeza, pero entre ellos sí tiene que ver con las logias neotemplarias. Y con esa... yo he hablado mucho con grandes priores, hay una que en Ginebra dice que es la más creíble y tal. Cuando yo leí los estatutos dije a su gran maestre, le digo, me estás invitando a entrar en algo que no, es que no lo entiendo, no, es que esto ya está demostrado que no, que es que no puede haber una transmisión. Primero, los templarios no tienen nada de esotérico, y segundo, está hablándome de cómo se legitiman las órdenes neotemplarias. Pues se legitiman a través de una carta que llaman ellos la Carta Transmissionis o la Carta Larmenius. La Carta Transmissionis, la Carta Larmenius, dice que cuando Jacques de Molay, el último maestre templario, estaba recluido, el que hereda esa tradición, o sea, el que se le embiste como un maestro, el nuevo maestre en la sombra, así hasta 22, que llegan a tiempo moderno, es un tal Larmenio. Entonces esa es la Carta de Transmisión. Por cierto, no quiero dejar de que entre grandes falsificaciones, la de la cabeza de Baphomet, que el conde de Balacán decía que la guardaba él como heredero, ¿no?, de esos templarios, y era una cabeza que efectivamente existía en un arca y que se demostró que era muy posterior al siglo XIV. Pero bueno, digo de dónde viene toda esa herencia antotemplaria. Claro, esa Carta Transmissionis, que dice que siguió la orden de Temple en la sombra, que es una falsificación de la corte de Orleans, de Felipe de Orleans, que es uno de esos herederos, ¿no?, de esa transmisión del Temple, y se sabe quién la hizo. Se sabe que es un jesuita, el padre Bonani. Padre Bonani le hacen un encargo en la corte de Orleans de que falsifique una carta, y además lo hace tan burdamente, siendo un tío tan culto, que la hace con un sistema criptográfico que no es de los templarios de la Edad Media, sino el que utilizaban los masones. De hecho, por ejemplo, la cruz, que si la vas girando en un sentido, tiene que ver con unas letras, claro, decían que venía de Oriente, y en Oriente el sentido es al otro lado. Pero bueno, o sea, burda falsificación hecho por gente experta que lo ha demostrado. No solamente eso, mezclaba las V cuando en la Edad Media no había distinción entre U y V, es decir, era una burda falsificación. Y ahí hubiera acabado todo si el último gran maestre en la sombra de los templarios, que es el conde de Cossé-Brissac, muere en la Revolución Francesa, y el hijo de su médico, el doctor Ledru, descubre todos estos falsa carta y toda esta tradición oculta, y se pone en contacto con un personaje histriónico, gran histriónico, como es Fabre Palapart. Entonces dice, yo soy el 23 maestre, o sea, yo voy a continuar la orden. De hecho, hace 1808, ni más ni menos que una misa en París, hace sacar los supuestos huesos de Jacques de Molay, reliquias de los templarios que se habían preservado en esa supuesta cadena de transmisión. Se sabe hasta el nombre de los ropavejeros, que o sea, también eran falsas reliquias. Pero bueno, y no solamente contento con eso, dice, oye, aquí hay una efervescencia todavía de que las casas nobles me las tengo que atraer con lo que le gusta tanto, que es con el esoterismo. Porque pensamos que eran gente, no, muy poca gente a lo largo de la historia del esoterismo tiene conocimientos verdaderamente esotéricos. Muy poca gente. Entonces, ellos atraídos que la masonería pensaban que era el lugar natural donde se iban a conocer ciertos secretos, que sí vienen de aquella ciencia del ser y que sí existieron, pero que en Occidente está pervertida esa cadena, es mi opinión.
Bueno, lo que hace Fabre Palapar, él dice que tiene un libro que se llama el Levicotrón o tal, como el Levítico mezclado con algo tal, donde dice que Jesús, él demuestra que ha sido iniciado los misterios de Osiris y tal. ¿Y qué hace? Él manda delegaciones a Portugal para contactar con la Orden de Cristo, con los maestres de la Orden de Cristo, que ¿qué hacen? Directamente los encarcelan y los toman por locos. En España muy pocos hay. El padre Brihuega, que está por París, forma parte de esa orden. Pico de Velasco, el marqués Pico de Velasco, que sí. Hay un congreso para los que son masones clave en la historia de la masonería, que es el congreso de Wiesenhout, que es en 1700 y algo, donde ellos se dan cuenta, porque después del caballero Ramsay, de aquel discurso, que él reivindica que somos herederos de los templarios, el ideal, todo ese tema, vino otro todavía más histrónico, que es el barón Borjau, gran masón, pero que se inventa otra cosa añadida, que es los superiores desconocidos. Y él dice que a él le han investido los superiores desconocidos que llevan desde el principio de los tiempos manteniendo la cadena iniciática y tal. Bueno, pues ya en el 1770, por muchos esoterismos que hay, se dan cuenta los masones, empieza también luego el tema de la ilustración, muchos se ven seducidos ya por la razón y empiezan a decir, bueno, y se divide, ahí desaparece ya, esa preocupación por los templarios ya se va diluyendo. Es un poco recogida por el régimen escocés rectificado, que es el heredero natural de ese cristianismo esotérico. O sea, ese sí puede ser para mí el verdadero depositario para que siga esa tradición, el régimen escocés rectificado. Pero todo lo demás te siguen naciendo dentro de la masonería una serie de órdenes como los Rosacruces de Oro, los Iluminados de Avignon, porque seguía habiendo mucho interés dentro de la orden también por el esoterismo, pero ya mayoritariamente se han seducido mucho por la razón, por tema de la razón. Y ya no os cuento en Inglaterra, cuando influido por los Rosacruces y demás, Bacon te va a crear la nueva Atlántida. Bueno, ya para mí la nueva Atlántida podría ser la Agenda 2030 de hoy en día, porque ya es el gobierno del mundo, en fin, ya es el disparate total. A ver, Fabre Palapar, el único también, se me ha olvidado, otro personaje que se mete a ese tema de los neotemplarios, Guillermo Grau. En Cataluña hay mucha tradición neotemplaria. Yo hablé con Buiseda, está en uno de mis libros, porque se ponía el hombre a cuadros, no sabía ni qué contestarme a todo lo que le iba diciendo. Digo, pues si lo tenéis en los estatutos, o sea, y está demostrado. Yo desde el respeto, siempre, no desde la arrogancia. Pues Guillermo Grau, este hombre dice que, claro, que en Cataluña había sobrevivido un priorato secreto, templario, y este además dice que un antepasado suyo se había casado con la hija de Moctezuma, y él dice, pues además de maestre del priorato de Cataluña, me declaro Guillermo III Gran Moctezuma. Eso era la época. O sea, todo lo demás... O sea, por eso yo muchas veces digo hay que vacunarse contra los falsos esoterismos para llegar a lo que me interesa a mí, que es, ¿hay una ciencia del ser? Sí, hay una cadena de conocimiento. Precisamente, volvamos otra vez al inicio, cuando hemos hablado de los islámicos, de cómo ellos compilan todo ese conocimiento, no solamente la geometría de Euclides, la astronomía hindú, todo eso, ¿saben quién lo hace? Lo sabéis, porque tampoco ya... Eso lo hace una corporación, precisamente, una cofradía de iniciática, como eran los Hermanos de la Pureza, donde los filósofos que el edicto de Justiniano los había echado, con todo ese hermetismo y ese esoterismo real, se van en época sasánida a Arán, se embisten de todos los secretos y toda la tradición que quedaba por Persia, de esa tradición maga, de los magos, esa tradición que hemos hablado del conocimiento del ser. Y cuando las invasiones islámicas se hacen con el imperio sasánida, obviamente no son gente del libro. ¿Y cuál es su lugar natural? Se hacen de esa cofradía secreta porque ellos eran hermetistas. Es decir, quien preservó el conocimiento verdadero y la transmisión iniciática en Occidente se hizo, sí, a través de la cultura árabe, pero dentro de la cultura árabe, a través de los Hermanos de la Pureza. Las 21 epístolas de los Hermanos de la Pureza.
que estos influyen, Maldama de Madrid y otros, en los judíos, obviamente, Inerra, en fin, hay una fusión tal en Jalhándalus que a mí cuando soy muy defensor de la tradición cristiana dentro de la masonería, de los misterios cristianos, pero hay que defender y reivindicar que realmente en Occidente hay una fusión absoluta, sobre todo viniendo por la península, de la cultura del Jalhándalus y del cristianismo. O sea, eso es que no podemos sustraer a eso. No solamente la masonería es hija de la Ilustración. Y dentro de la Iglesia, y ahora vemos alguna cosa, ya termino, se lo estoy aburriendo, dentro de la Iglesia, que a mí me hace gracia, cuando yo iba dando conferencias y algún curilla me decía, no, ¿qué tal? Y digo yo, bueno, dentro de la mesa hay misterios mayores, misterios menores, differne causa mea gente no santa. O sea, hay lo que le contáis a la plebe para que se crea vuestro misterio y no tiene por qué saber más, el dogma de que el Papa, si lo que dice no se puede cuestionar, ni aunque se demuestre históricamente lo contrario, pero resulta que dentro de la Iglesia pues hay sociedades místicas y secretas, que es que me hace una gracia a ver, no que frivolicen, que sancionen bueno, que todo esto es herejía. El mayor experto en las sociedades secretas místicas cristianas es Charbonneau Lassalle. Este era un clérigo que era un erudito impresionante, arqueólogo, conocedor del folclore, de los mitos, como él nadie. Este era de la zona de Ludun, era hijo de una familia principal de Ludun, que había perdido, por cierto, el castillo, el Rafio y el Abolengo con el tema de los hugonotes, pero seguía preservando el castillo. Y le dieron incluso el premio a la sociedad de París, de arqueológica, o sea, era un verdadero erudito. Y y además de clérigo, empieza en su casa, que por cierto, un matiz solo, cuando los oficiales alemanes, la Segunda Guerra Mundial, toman la casa, le tienen tal respeto por el nivel de conocimiento que tenía, que no es tocado ni molestado. O sea, los alemanes, la tradición alemana esotérica es muy seria también, no la de los nazis, que eso es otra cosa, eso es ocultismo. Y en casa de Charbonneau-Lassalle, él se reúne con ¿qué personajes? Pues él se reúne con una serie de personajes que es lo que llaman la Sapagnerie o el Abetal, que son, por ejemplo, el cardenal Dubois de París, 15 grandes príncipes de la Iglesia, el cardenal Hodman. ¿Quién es este? Este era el que mandó desencristar todo el tema que tenía que ver con Breguet-Saunier y el tema de Rennes-le-Château. O sea, le interesaba muchísimo. Bueno, pues esta iglesia, dentro de la iglesia, de grandes príncipes de la iglesia, también con quien forman tertulia en casa de Charbonneau, que por ejemplo Charbonneau-Lassalle, desde 15 años, recomiendo el libro Bestiario de Cristo, encargado por el cardenal Dubois, que tiene que ver con la simbología esotérica cristiana, el corazón de Jesús, es decir, hace un trabajo espléndido. Y en torno a este grupo hay una revista que creo que no tiene, alguno me corregirá, sabrá más que yo, se llama Reid Navit, que es una revista que habla de todo este tipo de misterios iniciáticos dentro de la tradición. Y en esas reuniones viene un personaje que dice, ¿y este qué pinta aquí? Que es un iniciado mongol que se llama Saitai. Y Saitai es el que les va a instruir, por ejemplo, a René Guénon, que René Guénon se incorpora a este grupo tradicionalista y va a ser el que le va a instruir en el tema de la esvástica. Este es nuevo. O sea, en 1910 había venido había una sociedad oriental muy secreta y muy operativa, se llama la Sociedad Tesumaru, y el único occidental que fue iniciado en esa orden fue Vaugirard, que era un pintor alemán, que es presentado a Guénon. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué pintan estas tradiciones orientales con lo más rancio de la Iglesia como sociedades místicas? Ellos encuentran un punto de encuentro en el tema de la tradición iniciática. Es curioso. Y ellos, la revista Red Navid es antimasónica, la teosofía demonizada, porque era un movimiento moderno donde antes hemos hecho relación, no sé si recordáis, cómo era la constitución del ser desde el punto de vista de la ciencia del ser, que por ejemplo la tradición hindú nos ha dicho, ¿no?
Pues según los grandes maestros hindús, hay una serie de energías, se llaman los sadis, son una serie de energías ocultas que solo pueden ser utilizadas con fines místicos o espirituales. Entonces, ellos ven en la teosofía una amenaza muy occidentalizada de la verdadera tradición oriental, muy cerca de la masonería, y lo que tratan es, oye, aquí hay una contrainiciación. O sea, la verdadera iniciación es la que forma parte de las tradiciones originarias, que se ha mantenido no en el cristianismo de la Iglesia, en estas logias que voy a referir, bueno, logias no, en estas sociedades místicas que voy a referir ahora. Bueno, el abetal y la sapinerí eran completamente antimasónicas. De hecho, cuando algunos que os intereséis por la Mesa de Salomón, el Barón de Velasco, todo eso que yo historié, rastreé, tal, pertenecía precisamente a través del canónigo Garnica de la Catedral de Jaén a este abetal y esta sapinería y estos círculos completamente antimasónicos. Bueno, por poner ahí Bueno, el Charbonneau Les Saux dice una cosa también, empieza a contactar con todos ellos y descubre una cosa más. Empieza a contactar a través de ellos con una logia todavía más ultra secreta dentro de la Iglesia, que se llama los Hermanos del Paráclito, que luego se funden con l'Étoile Internelle, que son muchos datos, pero se están grabando. Bueno, estas sociedades que venían de muy antiguo, los Hermanos del Paráclito habían sido incluso orden de caballería, que eran muy en lo secreto, eran 12, que solo se conocían entre ellos, grandes príncipes de la Iglesia, y que solo, cuando moría uno designaba a su sucesor. Nos ha quedado a través de Charbonneau Les Saux uno de sus símbolos, los demás los destruyeron, y entre ellos los alemanes los destruyeron, o se llevaron parte de esos archivos, que es un cáliz con una piedra roja encima, como si fuera también un grial. Ese es lo único. Bueno, ¿y quién eran estos hermanos del Paráclito? Ni más ni menos que 3 papas, León X, Pío IV, Pío V, o sea, realmente hasta papas formaron parte de estas logias, de estas sociedades místicas secretas, que esto es muy desconocido, tanto que habla la Iglesia. Resulta que el Paráclito, para el que tenga más conocimiento que yo, seguro que ya lo sabe, pero en los principios del cristianismo, cuando Jesús muere, el Paráclito es el Espíritu. El Espíritu, nacen, sus seguidores se plantean, bueno, pues realmente, ¿quién es el Paráclito? El Paráclito es como una especie de Espíritu Santo o intermediario entre Cristo y tal. Ellos, las primeras corporaciones místicas cristianas, utilizan los mismos métodos de la Kabbalah, del carro Ezequiel, de la Gela, claro, estaban en la misma tradición, y empiezan a hacer lo que se llama viajes celestiales, dentro de la Iglesia estamos hablando, es decir, a través de determinadas prácticas místicas, elevaban su espíritu para contactar con el Paráclito, es decir, con el espíritu, con un avatar de lo que es el espíritu de Jesús. Esto es historia, esto lo ha historiado Charbonneau Les Saux, que era primero de ellos y segundo el mayor experto en ellos. Esto no es el Pirato de Sion. Y fíjate si tenemos más datos sobre eso, que don Tomaso, que era el bibliotecario de la abadía de Monte Cassino, él habla y denuncia dentro de la propia Iglesia que hay un grupo que se vertebran alrededor de una vidente y mística, que son todos estos, y en Monte Cassino lo que hacen, él ya llama un usilugres. Un usilugres quiere decir como de elegidos dentro de la Iglesia, que se dedicaban a ir por todas las abadías a recopilar y a llevarse los manuscritos más antiguos que estaban en relación con esas prácticas, que prácticamente es Cábala cristiana, con esas prácticas para contactar con mundos superiores. Todo esto dentro de la Iglesia. Entonces, claro, me hace un poco gracia cuando hasta 3 papas formaron parte de esto, ¿no? Y bueno, pues es que no sé más qué contaros. ¿Pasa alguna...? Bueno, sí, el hermetismo, decir también que por contraposición, ya que nos interesa a todos, el esoterismo, y hemos dicho, y vamos a hablar también de ello, todos sabemos que la Academia de Cosme de Medici, que es la que recupera a través de Marsilio Ficinio todo el tema de... Eso era un esoterismo que fíjate tú, voy en titulares, que lo que hacía era recuperar la sabiduría de los antiguos y traerlo a la esfera cristiana.
Entonces ahí Pico de la Mirándola también pues hace buena lo que es la tradición cabalística, la tradición de los cabalistas que habían sido expulsados, se crea una cábala cristiana, pero todos ellos no reniegan del cristianismo. Esos conocimientos los quieren traer a la esfera del cristianismo y lo llaman como una especie de cosmosofía, pues para gente, una élite dentro de la propia cristiandad. Y esto es así que da lugar a que por contra los protestantes crean su hermetismo. Otra vez, volvemos a lo mismo. Y claro, ¿y a quién acuden? A Paracelso. Paracelso es un médico suizo que él va a escribir no en latín sino en suizo, va a hablar va a renegar de los antiguos y va a hacer algo revolucionario que es la individualidad, que está mucho en la tónica protestante. Es decir, en la tónica cristiana o católica decían que todos somos como una unidad de destino en lo concreto, ¿no? Digamos que todos somos un uno, y ellos van a decir la individualidad. O sea, que realmente hay una guerra de hermetismo que siempre detrás va a haber en Occidente, por eso digo que están muy entreverados los conflictos de religión, de política, para poder determinar dónde acaba, por ejemplo, el Pilatero de Sion, de pie plantar, ya lo digo para el que no ha salido, un gran falsario que incluso había colocado en la Biblioteca Nacional, había colocado una falsificación. Es decir, claro, son temas muy complejos, pero que yo he querido, por eso que lo grabe, que quede grabado también, para luego analizar y digerir con más tranquilidad todos los datos para que la gente busque, porque realmente va a encontrar algo que es, hay una historicidad de cómo la geometría, por qué la geometría ya en Babilonia, como hemos dicho, y se va incorporando a la geometría de Euclides y cómo viene a través de las traducciones, o sea, hay unos conocimientos muy antiguos que se trasladan a esto. Ahí vemos, por ejemplo, el plano de una catedral, y todas no dejan indiferentes. ¿Por qué te sientes en una catedral diferente? Pues porque está hecha para eso, lo he dicho. La piedra tiene una polaridad distinta a la que se emplea, las corrientes de agua te afectan a eso, a tener... Pasa para adelante. Bueno, es que ahí como es que esto lo utilicé en una charla sobre la Catedral de Toledo, bueno, esto no voy a justificar mucho porque si no, échalo para adelante. Bueno, ahí tenemos, sí, por ejemplo, el tema de en la sillería de la catedral está mucho la alquimia. La alquimia hacía una cosa que era el involucrum, era una técnica muy antigua que era utilizar fábulas para... Primero no la perseguida, ni la astrología, la magia natural, todo eso no tenía que ver con los diablos. Eso era totalmente tolerada y muy propio de las clases dirigentes. Luego sí se empezó a perseguir un poco, pero en el sillería de la catedral es todo alquimia. O sea, es que vais a ver el castor, el hombre peludo, el no sé qué, todo eso. El problema de los alquimistas era que a través de esa técnica del involucrum intentaron disfrazar ya tanto el mensaje que en ellos mismos ya sabían seguirlo. Eso es así. Bueno, dentro de ahí hay que decir que ahí tenemos el vellocino de oro, me imagino que también. Vale, esto es interesante también. Por ejemplo, en la Catedral de Toledo vamos a ver dentro de unos personajes, ni más ni menos que como si fuera Zorobabel, pero realmente con el signo de torsón de oro es Carlos V. O sea, ahí es un guiño que se hace. ¿Por qué Carlos V? Porque es el rey de Jerusalén, por el tema de... Es decir, hay muchos más mensajes que tienen que ver con vamos, no me voy a meter ya el tema del grial si queréis, pero lo daba entre... Sigue para adelante. Porque el tema del grial, ¿por qué está relacionado con Toledo? Y ya para terminar, que nos aburrimos. Porque el tema del grial, que ya sabéis, se cristianiza. Pelat, que era un gran experto en los cantares de gesta, y otros grandes, y los etnógrafos ya te han dicho que era una manera de contar diferente. Entonces, a través de los cuentos y a través, por ejemplo, de Pelat, que es el gran experto en los cantares de gesta, te dice que el grial no son personajes reales, aunque algunos pueda ser real o tenga una relación histórica con algún personaje, pero realmente son planetas y ocultan enseñanzas que tienen que ver con esos hermanos de la pureza. Entre ellos voy a decir que el único, sabéis que hay tres fuentes principales, aparte del Titurel, que es la última, Roger de Boron antes, y el primero, pues Cretén de Troyes y Wolfgang Efenbach. Efenbach es el que va a decir realmente que Toledo, un tal maestro Quiot encontró a Flegetanis, que era del linaje de Salomón, que fue el que le dijo todo el tema del grial. Efectivamente, en Toledo
había un texto, primero, Fergetanis es Felectani, el segundo cielo, según la concepción tolemaica de los árabes. Y realmente había un texto de Yasun, que era la faz de Dios, un toledano, árabe, que había escrito como una especie de métodos de elevación que venían de muy antiguo. El griego se cristianiza, y luego es otra cosa, tiene que ver con el dogma de la transustantiación de Letrán, que intentan, bueno, pues cristianizar enseñanzas muy antiguas. Pero cuando se ha dicho que el lápiz, el silis, la piedra caída del cielo, está en esta tradición. La tabla esmeraldina, que todos sabéis que el Santalla y Alberto el Magno lo dan a conocer a Occidente, ya se conocía en la Córdoba del siglo X, la tabla esmeraldina dice pues, que Lucifer, cuando es caído al cielo, una esmeralda que se le cae de la frente, cae y es depositada en Hiperbórea. Ahí estaba todo el conocimiento, de Hiperbórea se va a Egipto, allí custodiada por los sacerdotes y luego acaba en el Templo de Salomón. Todos esos textos están de alguna manera encubriendo enseñanzas para verdaderos iniciados, lo que hemos dicho antes del iniciado al saber. Y entre ellas, lápiz, silis, piedra que da del cielo, la esmeralda, barak, el rayo, que tiene que ver la tradición árabe, la representación más antigua del grial que tenemos, lo tenemos en San Clemente de Taúr, que hecho por unos maestros itinerantes mozárabes que venían de Toledo y que representan a una escudilla de lo que salen unos rayos, precisamente barak. Y lo intenta cristianizar Rodrigo de Rada, Jiménez de Rada, con el libro de la Escala, o la Historia Arabum, y Alfonso X también lo cristianiza con el libro de la Escala. Son métodos de autoconocimiento y de perfección. La esmeralda, como todos sabemos, es la regeneración en el esoterismo. De hecho, sabéis que la única iniciación, y ya termino, María José, la única iniciación que no necesita de una corporación iniciática que te transmita, porque si no estás iniciado, no pasas de la potencia al acto, no estás en ese egregor y no puedes estar en disposición o en el orden conveniente para ser receptor de determinadas transmisiones simbólicas. Y ya no sé por dónde me he perdido, pero el único, te he dicho, la única iniciación que se considera que no necesitas una corporación o una sociedad iniciática que te dé un rito de iniciación y te haga esa transmisión, es la vía de los afrat, o la vía de los solitarios, que también se puede llamar las iniciaciones marianas dentro del contexto cristiano. De esto le instruyen mucho. Guénon, sabéis, terminó renegando de todas las tradiciones y se acerca al Islam. Y él habla de que su maestro, de la Tayika Sadika, le habla de todo esto. Le habla de que hay personajes, individuos, normalmente ya tienen signos en su nacimiento, o sea, son individuos tocados, digamos, predestinados, que de alguna manera reciben no una iniciación horizontal, es decir, de transmisión a través de alguien que le inviste y le despierta, en fin, una ceremonia de iniciación, sino directamente de lo alto. Ellos utilizan mucho el término verde, este que hemos dicho, de la esmeralda verde, la regeneración, tal, porque hablan mucho de la virillana, que es una especie de energía, como ese Dao, que envuelve toda la creación, que nos hace muy potentes. Si dominamos esa energía, que también está entre nosotros, es el mayor de los secretos, despertamos un montón de potencialidades, y ellos echan mano de unos arquetipos. De hecho, San Jorge a veces se representa, y San Juan, de color verde en muchos sitios, del Quirir, que es el Elías, en muchas tradiciones es el hombre verde, por esas connotaciones que tiene en el mundo hebreo, por ejemplo, la Sefirá Binah, que es un cinturón de energía verde, que es el que está circundando la creación. Bueno, pues ese tipo de iniciaciones pueden ser son muy difíciles, pero se puede. Jacob de Bohème la tuvo, por ejemplo, y otros personajes la suelen tener, pero normalmente necesitas ese camino del héroe, que también se llama la vía del héroe, pero también lo que necesitas tú es una corporación iniciática. El problema, que son temas tan complejos, que ¿dónde vas? Porque iniciarte en Occidente, la gente que muchas veces tiene un interés en seguir la vía esotérica, se topa con que en Occidente, primero,
perdonad por tantos datos que he dado, pero hay tanta paja rodeando a lo esencial que uno se pierde y uno ve frustradas sus expectativas porque se da cuenta que en la masonería que todos hemos vivido, pues yo he seguido diferentes caminos y al final te topas con lo mismo, te das cuenta que la masonería de hoy incluso está en ese camino de desvertirse de esa parte esotérica y mistérica que tiene, y ahora se están convirtiendo, a mi juicio, por eso estoy en sueños, en otra cosa, están convirtiendo en otra cosa, y yo creo que lo que puedo dar por más parecido para mí a esa tradición antigua, no voy a barrer para casa porque también en el Islam, en los sufíes, o determinadas corporaciones sufíes, como hemos visto, sí existe, pero la Kabbalah. Y la Kabbalah, perdóname, pero que es así, porque la Kabbalah es más importante de lo que la gente cree, incluso para el propio judaísmo. No existiría ni Israel ni el propio judaísmo si no hubiera existido la Kabbalah. Esto son palabras mayores que las he dicho y defendido aquí en Estados Unidos, frente a ortodoxos, menos ortodoxos, porque la Kabbalah, el Mekubal, hemos dicho una biohermenéutica, el Mekubal no es alguien que solamente aprendiendo unos secretos pueda acceder precisamente a esos palacios superiores, como se describe, no. Mekubal es recibido. Y esto es muy importante, porque ¿qué quiere decir recibido? Solamente recibido en los palacios de la revelación, quien tiene un corazón, ese es el verdadero órgano, más que el conocimiento. Sabéis que Heráclito y otras personas, o sabios, decían que una cantidad de conocimiento no te da entendimiento. Pues eso es lo que pasa. Realmente, para terminar, decir que para mí quien hace pasa una más y ya me voy. Quien hace me gustan mucho los egipcios, hablan de una figura muy bonita, que es la inteligencia del corazón. Ellos dicen que aparte de la inteligencia que viene por comparación, que es la que da lugar a todo lo que todos conocemos, lo que no es negro o blanco, él habla de que hay determinados conocimientos que no son necesarios que entre al raciocinio, sino que tu ser sabe. Y tu ser sabe siempre y cuando tu corazón sea un corazón que está alineado con eso que hemos dicho, que está presente en la tradición judía, que es que la ética es el metabolismo del alma. De nada nos vale, y todos lo sabemos, que por muchos conocimientos que seas, si eres un verdadero cabrón, por llevarlo a términos que todos podamos comprender, te va a dar igual. O sea, el conocimiento máximo que se establece en todo esto, más que todo, es la vía del amor. Y con eso quiero terminar, que la vía del amor es importante, no solamente por tener mucho amor, vas a adquirir muchos conocimientos, pero a través del amor sí que vas a ser una persona que se dice, por ejemplo, en los misterios de Eleusis se daba miel al iniciado. ¿Por qué se le daba miel? Porque le decían, para ser un ser dulce para los demás, para que esto que has recibido no acabe en ti, sino que seas una persona, digamos, de bien y de provecho, y que sirvas para emancipar conciencias también, en conciencias que quieren seguir tu mismo camino. Yo creo que ya he terminado. Yo quiero empezar con una primera pregunta. Ah, ¿qué pregunta? Ahora sí que hemos liado. Claro, es que no me toca. ¿Hasta qué punto es un error Bueno, ahora sí que... para... No, la tengo llena, sí, no me ha dado tiempo. determinadas sociedades como la propia masonería, una excesiva exposición en Internet y en las redes sociales? Pues es como todo, yo pienso que al final, a ver, el problema de Occidente es el problema de Occidente. Y es que yo lo he vivido no solamente en la masonería, incluso hay algunas vías iniciáticas que ni nadie sabe que existen. Se me han acercado gente muy poderosa que tienen otro nombre y tienen otros caminos. Mira, el problema de Occidente es que todo primero también lo llevamos al inconsciente, como Jung, a intentar comprender. A eso no lo tienen en Oriente. Pero es que además lo llevamos el que pervierte toda esa prerrogativa del silencio o el secreto que funcionó en la antigüedad, que es la antigua siempre el conflicto entre satrillas y brahmanes, es decir, ¿quién tiene que tener el conocimiento? Tú puedes ostentar el poder, pero si tú no me muestras que tienes un control moral sobre ti y espiritual,
yo no te puedo dar los misterios teofánicos, vale, te pueden servir como a través en fin, de un rito, pero los misterios del conocimiento no, porque, por ejemplo, ya lo vemos, la energía nuclear puede ser buena, pero también te puede fabricar una bomba atómica. Quiero decir, fueron los griegos, que es de los que somos hijos putativos, los que de alguna manera pervierten esa cadena de transmisión. El primer documento que tenemos donde se pervierte la cadena de transmisión y la prerrogativa del silencio secreto es una carta de Lisis e Hiparco, que este es uno que escapa de la catástrofe en Metaponto, dice, es que ya le contéis el secreto a cualquiera. Se pagaba por los misterios y se pagaba por las iniciaciones. Eso ya para empezar. Por eso hay una iniciación de la que no hemos hablado, que para mí es la iniciación que es más fundamental, que es la que representó Cristo. Yo me considero heredero de la tradición judía, pero también cristiana. Y Cristo hace algo, aunque no pretendía, él espiga ideas del fariseísmo, no es nada novedoso, eso se sabe. O sea, fue San Pablo el que se inventó todo lo que es el cristianismo, eso está clarísimo. Hace una institución. Pero la religión del amor, la religión de la gnosis, esa es la gnosis más elevada y es algo que puede llegar a cualquiera. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dentro de la Iglesia habrá gente que pueda avanzar en misterios más elevados y esté más preparado para eso. Y hay gente que simplemente con hacer el bien está siguiendo un camino de conocimiento al que todos podemos acceder, que creo que es lo correcto. Y aquí se ha politizado mucho. Ahora voy a ser valiente, porque es que si no, se ha politizado mucho. Yo me fui de la masonería porque yo, yo digo, también hay cosas, hay masones y hay masonería y hay masonerías. Yo como escuela filosófica de transmisión de valores la considero intachable. Quien quiera iniciarse en Occidente tiene que hacerlo a través de la masonería, desde mi punto de vista. Puedes tener otros campos como es la Kabbalah, los que tú quieras, el que quiera, en fin. Pero tengo que decir que en España al menos, y voy a ser valiente, yo me di cuenta que cada vez más hay gente que, igual que pasó en el siglo XVIII, tiene tanto poder político y económico que el hombre que tiene poder no tiene nunca medida. Y que lo que más al ser humano que está demostrado le puede atemorizar es lo irracional. Y ellos piensan que si hay un poder de este mundo que ellos no alcanzan, puede ser algo que ellos a lo mejor no comprenden cómo es el poder, lo que ellos atribuyen al esoterismo, que el esoterismo es otra cosa, pues es una vía salvífica y de emancipación del ser, es todo lo contrario a lo que ellos pretenden. Pero, claro, yo he visto a logias que han traído gente, dicen, ni política ni dinero, no se puede hablar, los metales fuera y tal, y ni religión. Y hay gente que llega, porque ser humano tenemos patrones, y tenemos tendencias que es muy difícil de corregir, lo de los metales. Entonces tú llegas y eres una persona que tienes un poder político y no se puede hacer proselitismo, pero te traes a este que es de tu partido, al otro que es de no sé qué, y empiezas a politizar, y resulta que, yo voy a hablar de alguna logia en la que he estado, donde ves a un chaval que viene y se está iniciando un aprendiz con unos conocimientos impresionantes de Kabbalah, por ejemplo, y como no hay esa tradición ya, porque se intenta arrumbar y convertir en instrumento de otra cosa, en instrumento al servicio del poder, como digo yo, tú vota a quien quieras. Porque la política, yo soy un descreído, pero tú vota a quien quieras. Es que de hecho, una cosa que también tengo que corregir para el que no sea masón. El masón siempre debe obediencia al poder establecido y a la ley del sitio en el que esté. O sea, que eso de que las confabulaciones, todo ese rollo, es que hay muy poca gente que lo sabe y a veces en eso se... Pero yo me gustaría, de verdad, haber grabado la conversación que tuve con León Félix Mandel. Y digo por qué, un hombre de 90 años, un hombre del Renacimiento, un hombre que aparte de todos los títulos del mundo a nivel honorario, cónsul de no sé qué tal, había conocido 742 grados simbólicos de todas las diferentes masonerías. O sea, sentarte a un hombre de 90 años que encarnaba la verdadera tradición masónica, y y otro que conocí de la Brit Hne'z, que es la masonería judía, solamente judía, que en Ginebra me invitaron a dar una charla, solo conocí a 2 hombres de esa talla intelectual. Bueno, y 3, Mario Conde.
lo tengo que decir. Sé que es un proceso muy controvertido, pero estoy hablando de conocimientos iniciáticos. Ojo, vamos a dejar a la persona y al personaje. Son tres personas, pero en estos dos que digo, Leon Feld y Mandel, hablaba de un tipo de masonería que muchos, o sea, de los misterios que pensamos que, y yo mismo he destruido muchos hoy, ¿verdad?, de mitos, de cosas que la veo muy delirantes, porque como no te ves en la obligación de demostrar, ¿sabes? Hay gente que puede decir cualquier cosa porque nadie le va... Y eso confunde, es lo que se llama el caos. Puede confundir también a un tercero. Y realmente este hombre, o sea, era un ferviente seguidor de la masonería espiritual, de la masonería de encuentro, creó la logia Fraternidad en Tel Aviv, cuando todavía eran mucho más enconados los problemas que antes, una logia donde conviven, que yo he estado, se me dio un homenaje y yo vi desde hermanos musulmanes, hermanos cristianos, hermanos agnósticos, hermanos judíos. Pero cuando él ya la creó, la logia Fraternidad, eran tiempos todavía más enconados. O sea, él tenía de fraternidad o espiritual. Entonces yo lo que he visto después es que se frustra las expectativas de gente que se mete buscando una escuela de conocimiento y de crecimiento y que creo que está vigente y que es buena, y se frustra porque te das cuenta. Yo he visto masones, ahora os voy a sacar la sonrisa, gente que se ha instalado como maestra masón, que no pasa nada, no tienes por qué tener conocimientos, puede tener otras actitudes, eso es la masonería, que cada piedra, una será la fundamental, pero es tan importante la argamasa como, es igual, todos somos iguales. Y llegar, ay, eso de la cábala que tú tocas, ¿eso qué? ¿Lo de los crucigramas? Lo cuento porque es una anécdota que me ha pasado. Y yo digo, claro, es que este hombre se dedicaba a una cosa que le ha interesado a uno, ha hecho proselitismo y se lo ha traído aquí porque le interesa hacer un negocio por detrás. Pero el hombre que va buscando esa verdadera... Pero eso no quiere decir que eso sea la masonería. Porque la masonería es una escuela filosófica con valores y con un sistema que ha perdurado durante siglos. Bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, hemos dicho que había conflictos, pero eso no quiere decir... Yo digo que los conflictos son conflictos, pero el primer conde que es investido como gran maestre de la Gran Logia, estamos hablando de 1717, a pesar de jacobitas, hanoverianos, todo lo que sea, este hombre, en aquel entonces, no ahora, ¿qué hizo? Ayudó a emanciparse a la comunidad negra, que no era en el imperio anglosajón, no era como en el nuestro, como el tema del mestizaje. Fue el que empezó a dar becas de su dinero y buscándolo entre sus hermanos de logia que tenían posible para las comunidades de origen, o sea, los de color, que no tenían oportunidades, les becaban para que llegaran a tener estudios superiores y creaban colegios también para niños desamparados, no orfanatos ni casas de asilo, no, también colegios, porque la enseñanza era un bien que puesto al alcance de... Luego está en ti la responsabilidad o no de que esas herramientas que se te proveen las utilices para tu provecho, y si no, pues allá tú con tal, pero eso se hacía. Entonces, de esa masonería, que me parece muy bien, y que yo creo que encarna a los valores de fraternidad universal, de emancipación, de todo lo demás, pero de eso a lo que hemos pasado muchas veces, aquí en España principalmente. No digo en otros sitios también, pero aquí en España principalmente. Y una cosa que hago una autocrítica grabada, no, ya no está dando ni para grabar, pero hay una cosa que se llama en masonería plomaciones, que hay gente que no lo sabe. Clase plomación es normal, porque tienes que tener un sustento para que tenga vida, no tiene sentido nada, el dinero es una energía, y a veces se necesita tal. Pero yo he visto a gente que ha venido, por ejemplo, de Latinoamérica, en una situación provisional de desamparo, que eran verdaderos masones, que habían sido iniciados, que vienen aquí, y como no pueden hacer frente a una capitación, que es así como se llama, a un pago mensual por pertenecer a esa logia, pues depende de la logia, a lo mejor se le perdona, y durante un tiempo tal, que se suele hacer así también, se ha hecho con algunos, pero otras veces se frustraba, y yo decía, joder, aquí, es que yo no lo entiendo, están copiando lo peor de la sociedad que tratan de transformar. Son una autocrítica que tal, para que no sea todo esoterismo y tal, pero es verdad, masonería esotérica
En España yo no la conozco. Conozco a personas dentro de la masonería con un bagaje, Diego lo conoce también, por ejemplo, muchas veces menciono a Xavier Sánchez de Amoraga, conde de Campohermoso, que como él ha reconocido que es público masón, no hay problema, sigue esa tradición aristocrática, pero es un hombre de los aristoi. Cuando digo los aristoi, es el Carmelo. Los que hayan reconocido, yo los que no hayan reconocido no digo, hay muchos más, pero son personas que siguen esa tradición y que son el hombre bueno, el hombre que vive para los demás y que te hace sentir verdaderamente a gusto y que tiene unos niveles de conocimiento, pero claro, tienes que tener la suerte de que vayas a una logia y caigas con una persona así a tu lado. Porque como caigas con una serie de personas, como cayó este chico que se estaba iniciando, pues te frustran toda tu esperanza de encontrar un camino alternativo para vivir tu vida espiritual y tal. Y es así, y no sé, no sé si estáis de acuerdo o no, pero... Y otras escuelas iniciáticas, como digo yo, a ver, es que en Occidente es muy difícil, es que en Occidente cuando digo yo lo de la Kabbalah y tal, pero otra cosa igual, el problema que tenemos ahora es que vivimos el supermercado de las creencias, que queremos que cosas fundamentales de nuestra vida sean como cuando vas a coger una pildorita que te duele la cabeza y es tan fácil como tomártela. Entonces yo llamo el supermercado de las creencias porque esto necesita dedicación y aparte del conocimiento no te va a dar entendimiento si no es la constancia y el tener la suerte de al final, dice, cuando el discípulo está preparado te aparece el maestro, y es verdad, te aparecen maestros que tú vas tomando tus propias referencias, pero yo lo que veo que Internet, como tú has dicho, es que cualquiera... Incluso hay una estadística que está muy directamente relacionada, es que cada vez que sale una película del Código Da Vinci, no sé qué, llaman a las puertas pidiendo iniciaciones. Pero mira, yo un camino que precisamente Marijose y Fede estaban colateralmente metidos, era cuando yo estaba en masonería, la GLE, yo me di cuenta muy rápido, me dijeron, Iñaki, ¿tú puedes dar cursos para aprendices? Yo di uno, porque rápido dije que no me interesa tampoco muchas de las cosas que había allá. Pero porque había que cambiar todo lo que tú dices, porque mucha gente venía contaminada de algo como es esa, que no es cultura accesible. Internet, que lo llame cultura es muy atrevido, hay lo mejor y lo peor. Es algo que ya sabemos, en 5 segundos pasas a otra cosa, fíjate. Y llega y yo le dije, coño, pues es que tenéis las conferencias, acuérdate, las conferencias dormidas. La mejor manera de no hacer proselitismo y que la gente decida desde su libre albedrío si venir o no venir a la masonería, que es, pues vamos a organizar que las conferencias venga gente, y yo traje a Eduardo Madirolas, cabalista místico por excelencia, a mucha gente, a Sebastián Vázquez, a Luis Silva, el alquimista, a Luis Silva, a quién más, a Antonio Piñeiro, cristianismos primitivos. Traje una serie de gente que de diferentes sensibilidades y gente docta, erudita, y ella que lo grabaran ellos para que tuviera un conocimiento, y además empezó a ir más gente a la GLE. Entonces, para mí era la manera, eso es como en alquimia la decantación. O sea, tú no haces proselitismo, pero realmente si tú haces como hoy, esto es una esa masónica, porque lo que hace es una decantación de que si tú haces ciclos de conferencias de determinados temas que orbitan en derredor del esoterismo real, gente que va a venir ya tiene un interés y va a escuchar a gente interesante y va a desarrollar un criterio de entendimiento para comprender sin la intoxicación ni la desvirtuación que hay en las redes sociales, de que yo he visto vídeos, mi hija a veces me dice, oh, papá, escucha que te hablan, que dices tú, es lo que dices, es que el YouTube o tal, cualquiera puede decir cualquier cosa presentándose como masón, y dices tú, Dios mío, es que siento hasta vergüenza ajena, que este hombre esté ahí. Y te das cuenta de que tienes que para desarrollar entendimiento necesitas mucho tiempo y mucho conocer. Y después, por ejemplo, pongo un ejemplo. Ahora está Pablo Bahillo, le conoce, un gran amigo. Pablo Bahillo es un gran maestre también de la simbólica, él es médico y lleva dándose una pechada a un hombre que cogió una enfermedad grave, ya está retirado, y en vez de dedicarse a sus asuntos, es un tío que sigue el camino del conocimiento, su filosofía masónica, que lo es desde hace ni se sabe, y está historiando toda la historia de los médicos de la masonería.
y además haces un análisis de cómo esos médicos tuvieron un impacto en sus sociedades en las que se desarrollaban, porque eran hombres con un ideal masónico que ayudaban, por ejemplo, en épocas de conflicto a los demás y ponían en movimiento esos ideales masónicos. Bueno, pues ese tipo de cosas. Te vas a una conferencia de Pablo Baillo, a lo mejor hay mucha gente en el Ateneo porque es muy filomasónico, por ejemplo, pero a mí me frustra que esa gente que sabe muchísimo más que yo, pues yo aprendo de ellos, y llegues a conferencias donde, es que es muy complejo y es muy denso, y te ves 4 personas, 4 o 5 personas, y yo me siento frustrado porque digo, si este tío es Dios, este tío será incomprensible muchas las cosas que dice, pero lo que dice, vamos, que te hace subir el pan muchísimo, y es el nivel que hay en la sociedad. Entonces es más fácil coger el pseudoesoterismo, que vienes y dices, no, la cabeza de Baphomet, la gnosis de los cristianismos, no sé qué tal, mezcla churras con merinas, el cacao tenemos la sociedad, y la gente dice, pues bueno, pues vale, mucho más atractivo. Yo he ido y tú lo sabes, estás en este mundo, fe de muchos de los que estamos aquí, yo he ido a grabar documentales, donde en base a uno de mis libros se iba a hacer un documental sobre la Mesa de Salomón y me decirme el productor, Iñaki, yo sé que esto tú sabes mucho, pero yo es entretenimiento lo que hago. Y te queda así y te sale un minuto y te sale luego un personaje más famosillo de determinada industria hablando de cosas que dices tú, no vuelvo más. O sea, es que no vuelvo más, porque es que realmente... Claro, tú dices, la Mesa de Salomón, ¿qué nos viene a todos a la cabeza? Lo que has dicho antes, termino con eso. Mesa de Salomón, semáforas, el sumo sacerdote entra una vez al año en el Debir, pronuncia la fórmula secreta y viene a través de los visigodos y se pierde en Toledo. Y dices tú, si es que no tiene nada que ver. O sea, es una, degeneración de algo mucho más profundo, enseñanzas mucho más profundas, que te tienes que ir al mundo judío originario, de cual proviene ese mito, que es a la vez una refundación de mitos de culturas limítrofes, y dices, ¿y qué es? Y te vas tú, después de muchos años, de muchos estudios, y de hablar con gente mucho más acreditada que tú, rabinos cabalistas, gente que conoce mucho la exégesis del Templo de Salomón, y del Ra, y te dice, por ejemplo, Ibn Ra, o sea, Ibn Ra no es un judío creyente que se inventa un libro Sefer Morá, no. Ibn Ra es el compilador de todos los sistemas astronómicos, el que hizo del hebreo un lenguaje científico, que conocía perfectamente la relación de todos los misterios astronómicos, científicos y religiosos, y te hace un libro en el que te habla de la ceremonia del sumo sacerdote, que en su pectoral, que era un astrolabio, guardaba unos dados que se llaman Urín y Turín, pues se llama el pectoral de las suertes divinas, y que ese pectoral estaba en relación al cielo de Sion cuando se levantó el Templo de Salomón, y necesariamente se tiene que hacer sobre un zodiaco. El único zodiaco presente es una mesa, como describe las características, que la Mesa de Salomón. Y fijaros más, a que ninguno habéis oído hablar, que está en la Misná, de que la Mesa de Salomón era desmontable, porque se desmontaba para de vez en cuando había que purificarla y meterla en una misbé. Y aquí te hablan de otras cosas, que pesaba no sé qué, que pesaba no sé cuánto, en fin. Y Ibn Ra y otros, como David Rosenberg, el judío cabalista, el rabino, que le hicieron venerable en aquel entonces, siendo rabino, por los conocimientos que tenía de Kabbalah y masonería, y él te dice que cuando eso se llama el oráculo de Yahvé, que cuando él era litógrafo, o sea, pintor, entonces hizo una serie de litografías muy esotéricas, estamos hablando de 1800 y pico. Y él te relaciona el pectoral, como yo hice, a través de Ibn Ra, con la Mesa de Salomón. Y él te dice, cuando echan las suertes divinas, que lo llama el oráculo de Yahvé, era porque el rey hebreo lo tenía que ser por derecho divino, por sanción divina. Entonces, se tenía que cumplir la profecía sobre él, y una vez que se cumplía la profecía sobre él, se le entregaba el edut, que era como un objeto simbólico, y el pronóstico del reino. Es decir, una profecía que se escribía, un horóscopo que se hacía sobre la mesa utilizando el pectoral del sumo sacerdote. Entonces, claro, cuando él lo habla, da un elemento más que a mí me fascina, el David Rosenberg, que te dice que el nombre de Dios, el Sen Semáforas, que realmente estaba en el pectoral, cuando tú le echas, algunas de las letras se iluminaban. O sea, que es curioso, porque es un conocimiento que muchas veces cuando me hablan del Arca de Alianza,
y de otros objetos, artificios que están presentes sagrados en el Templo Salomón, te describen pues eso, esos extraños poderes que tienen. Bueno, pues eso está en la tradición judía. Pero hubo aquí alguien que se inventó, no, que hizo una licencia literaria de una deformación de leyendas como la tabla esmeraldina, mezcló lo de Lucifer, lo de la mesa que se construyó, el nombre, como una licencia literaria, dijo la mesa de Salomón. Y a mí lo que más me fascina, y perdona que termine así, es que historiadores y académicos, como ese problema que tenemos, por donde he empezado la charla, el problema que tenemos es que los académicos españoles y los historiadores están permitiendo que algo que tiene su rigor, su trazabilidad histórica, como es el esoterismo verdadero, esa transmisión de conocimiento, el Instituto de París y muchas grandes universidades mundiales están creando entre pares, es decir, no vale que tú digas esto, o sea, entre gente académica, entre gente que viene de la masonería, las tradiciones, que viene del campo de la historiografía, están creando becas, están creando institutos y nos están gustando nuestra propia historia ligada al esoterismo. Y ese es el problema, que aquí, después de mí, vino un académico, por ejemplo, de Toledo, que sin tener ni puta idea, con perdón, ni de la tradición judía, ni de la Kabbalah, ni de la masonería, ni del simbolismo, como historiador impecable, eso lo hacemos todos, te va, los textos, no sé qué, juntas, pim, pam. Venga, eso lo puede hacer un historiador cualquiera. Y llega y le entrevistan y dice, ¿y entonces qué piensas de lo de la hipótesis de Iñaki Carmona? Ah, es que Iñaki es esotérico. Y tú dices, yo este señor me gustaría encontrarme en aquellos programas de Fernando Dragó, de ese nivel que había, donde no se podía decir cualquier cosa, no digo por Fernando, digo por los que traía, por André Malví, por toda la gente que traía. Y toda esa gente, llegabas tú y no te pasaras de, todos tenemos, están en la hemeroteca. Esos sí eran programas de referencia, donde tú no podías decir cualquier tontería. Entonces, claro, si yo me encuentro con ese hombre, le digo, usted puede ser todo lo académico que quiera. Y en la historia ha puesto lo mismo que yo he puesto en la trazabilidad histórica de los visigodos, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero usted desde el campo del esoterismo, que ni lo comprende, pues ni se ha preocupado, está dando valor a que la mesa de Salomón es, el mito sobre el que está usted escribiendo ya parte con la premisa equivocada, como decía Aristóteles. Ya todo lo demás no vale. Es que no es lo que usted está diciendo. Es que la mesa de Salomón fue una licencia literaria que por desconocimiento de ese esoterismo que ustedes denotan tanto porque piensan que el esoterismo, con todos los respetos, es aquello que hace no sé qué señora tirando las cartas en no sé dónde, que también hay un fondo de verdad en eso, pero es lo que ellos piensan. Entonces no se acercan por si te manchas, te contaminas. Cuando antes, lo que hemos dicho, la magia naturalis, había escrito Diego, por ejemplo, un libro, el tema corrigiendo muchos mitos de la Inquisición, de la brujería, cuando antes formaba parte del conocimiento de las clases principales, no tenían ningún tipo de complejo en utilizar esas vías de conocimiento, porque era un conocimiento integral. Y ahora aquí tenemos la complejitis de que hay cosas que como no sé cómo decirte, en fin, y por eso no vienen desvirtuadas. Y como los académicos y la gente seria se ha ido apartando de todos estos temas, han dejado un campo que aparece gente que hablando de la mesa de Salomón, hay un complot, el Opus, el no sé qué, no sé cuánto, hay uno en internet, no lo voy a nombrar, que es que alucinante, que todo el mundo le conoce, y dice mi hija, papá, 100.000 visitas. Y dices tú, pues vale, o sea, yo no quiero ser famoso, yo quiero ser respetado. Y vale mucho más ser respetado entre pares y entre iguales que ser famoso de un tío de esto que te puede contar cualquier cosa, porque no se va a ver jamás en la necesidad de decir, pero tú, ¿de dónde has sacado eso? En fin.